Bueno, hoy es miércoles 23 del 7 del 2025 y bueno, vamos a empezar a narrar cuentos que hemos creado. Comenzás, Susana Cataño. Bueno, cómo no. Yo les voy a hablar de la bruja Helena. Eh, Cerca de Johannesburgo, más o menos a unos 48 kilómetros, hay en África una ciudad que se llama Lesedi. En un tiempo, un tanto lejano a hoy, a unos cuantos kilómetros pocos de esta ciudad Lesedi, que está a 48 kilómetros, como dije, de Johannesburgo, había una aldea donde, en contrapartida a todo lo que la modernidad de esta ciudad, Lesedi y Johannesburgo, había una aldea que tenía eh, una cultura muy ancestral, muy antigua. Y en esa aldea vivía la que llamaban la bruja Helena. La bruja Helena era una bruja que estaba dedicándose siempre a ayudar al prójimo. Era una bruja buena que hacía magia blanca y vivía en una de las chozas más grandes de la aldea. Parecía como una especie de castillo chiquito. Ella tenía una mirada muy penetrante, el pelo largo negro, usaba ropas muy brillosas y tenía una especie de living donde tenía una mesita con dos sillas y un mantel de colores verdes, rojos, amarillos, blanco. Y tenía otro ambiente más en su pequeño castillo que ella llamaba la despensa. Allí ella tenía un montón de frascos de vidrio que tenían líquidos de todos colores. Y algunos otros tenían hierbas, tenían yuyos, porque ella hacía pócimas, hacía determinadas mezclas para distintas enfermedades o para enfermedades ya sea del alma o del cuerpo. Ella tenía mucha repercusión y se fue extendiendo su fama por todo el continente africano. Pero claro, como sucede en estos tiempos y en todos los tiempos, los buenos tienen como enemigo los malos. Y en esa aldea había un grupo de brujos, especialmente dirigido por uno, que se dedicaban a la magia negra. Eran como satánicos, digamos. Y siempre trataban como de exterminar a la bruja Helena, pero como la bruja Helena era muy viva, digamos, ¿no? Y como toda bruja tenía el sentido del olfato muy desarrollado, cuando estos seres malignos se acercaban a a su castillo para eliminarla, ella como un lobo o como un perro los olía de lejos y siempre hacía pases mágicos y se sentían paralizados y los enemigos no podían seguir avanzando. Ella se dedicaba a curar, por ejemplo, las enfermedades que estos brujos provocaban, porque estos brujos tenían fichada, digámoslo así, a personas de esa aldea que eran muy pobres y por lo tanto tenían pocos recursos para defenderse. Entonces, para defenderlos decían que los iban a proteger, pero que le tenían que pagar un tributo mensual. Y claro, era tan grande el tributo que esta gente que trabajaba todo el día a veces se quedaba sin comer y se enfermaban. Y también se enfermaban de los nervios, les salían ronchas en la cara, alergias. Y bueno, iban a lo de la bruja Helena y ella les daba las pócimas que correspondía según la enfermedad. También tenían, por ejemplo, para el mal de ojo o para otro tipo de cosas parecidas, ella le daba la indicación que tenían que colgar detrás de la puerta de entrada de sus casas una bolsita con nueces molidas y romero. Pero un día sucedió algo inusitado para la bruja Elena. Un jep llegó con tres hombres blancos. Había uno que manejaba y los otros dos estaban en la parte de atrás del jep.
Entonces, los dos de atrás se bajaron y uno tenía sombrero. Y el que tenía sombrero entró, le dijo a la bruja Elena que la necesitaba. Entonces entró y la bruja lo hizo sentar a la mesita, ¿no? Entonces, mesita por medio, estaban uno enfrente al otro. Este hombre le dijo que él era un empresario que trabajaba en Johannesburgo, que era gerente de una fábrica muy importante de electricidad y de aparatos para utilizar con electricidad. Y que se había enterado de ella, porque ella ya tenía repercusión en todas partes y también en Johannesburgo, se había enterado que ella podía ayudarlo porque tenía enemigos él. Había un grupo de personas que estaban haciendo todo lo posible para que él renuncie y deje el cargo de gerente, que era muy importante, lo deje libre, para después poner a las personas que le convenían a los enemigos, ¿no? Que eran personas enemigas, pero estaban dentro del grupo de él, pero él las había descubierto y además estaba de él de recibir cartas con amenazas de muerte, anónimas, pero él sabía muy bien quién se las mandaba. Entonces se sentía muy mal psicológicamente, le salían sarpullidos, eh, a veces se sentía muy contracturado y sin decirle nada a nadie de su trabajo, había concurrido ahí para hablar con ella y no quería decir nada porque en general la gente no creía en las brujas y decían que eran charlatanas y que no ayudaban a nadie, pero él provenía de una familia que siempre había creído en todas estas cosas. Entonces, bueno, le pedía ayuda. Bueno, la bruja Elena lo escuchó atentamente, se levantó, fue a la despensa y trajo dos tubos que tenían distintos líquidos, los mezcló y se los puso en un frasco y le dijo que tenía que tomar durante 15 días 2 cucharaditas diarias de ese menjunje que ella había hecho. Arriba de la mesita había platos, velas blancas, agua muy cristalina, vasos y la bruja Elena hizo también una especie de mezcla con el agua que estaba en la botella que estaba arriba de la mesita, con unos yuyos que tenía preparados. Y se los hizo tomar al empresario en ese momento. Bueno, así fue como le dijo que en 15 días le gustaría que volviera a visitarla para contarle cómo le estaba yendo. Bueno, el empresario le agradece, se van de nuevo los tres hombres en el o en el jeep, digamos, y el olfato de la bruja Elena le indica, cuando abrió la puerta para despedir al empresario, que los brujos enemigos estaban escondidos detrás de una arboleda cercana a la casa. Entonces ella hizo gestos, ademanes, y pronunció unas palabras extrañas, casi inaudibles, y los brujos quedaron paralizados y se fueron. Pasó el tiempo y bueno, la bruja partió a otro plano, pero dejó muchas brujas que siguieron sus pasos. Brujas que nunca pudieron ser atravesadas por la maldad de los brujos malos, de los brujos satánicos, porque eran muy solidarias, tenían mucho amor para todos, y el amor no se destruye nunca. Qué bonito, hermoso. Me encantó lo que narraste. Ahora, Bueno, ahora vemos cómo le pusiste. la bruja Elena le puse, este sí Ah, tiene título, la bruja Elena. Rodolfo era un empresario que había escalado posiciones, por supuesto, estudiando, pasándola bien. No hubo problema con él. Pero, pero resulta ser de que él, a medida que iba escalando posiciones, iba creciendo en, en defectos
Y uno de los defectos principales era creerse indestructible, creerse poderoso, creer que estaba por encima de los demás. Y de la manera que él se acercaba a las mujeres siempre que lo hacía, era para poder rodearse de personas que fueran del mismo estatus social, que tuvieran dinero y una posición no solamente económica, sino también que fueran personas muy importantes en una empresa. Y así fue descartando una a una. Bueno, los primos siempre lo cargaban, bromeaban con él y no sabían cómo hacer para que él tuviese una novia y se casara, porque ya era un hombre de mediana edad, cerca de 40. Había pasado los 30 hacía rato y ellos estimaban que tenía cerca de 40. Vieron la oportunidad el día que había una fiesta en la casa de una prima y complotaron algo. Buscaron una mujer que lo enamorara. Para eso empezaron la búsqueda por el lugar donde ellos estaban, hasta que alguien del vecindario le dijo que había una bruja que vivía a unos kilómetros de ahí y que era una persona que se podía confiar en ella porque ella armaba pócimas, no era una bruja, usaba magia blanca, no magia negra como para destruir, sino magia blanca. Y que esto era verdaderamente algo importante en la vida de un empresario, tener una esposa. Así que se acercaron a la casa, le explicaron, le dijeron que le iban a pagar muy bien. Ella escuchó la suma y se horrorizó, era una barbaridad de dinero que le iban a dar en dólares. Y ella podría salir de esa casa que estaba para irse a una casa más importante, porque ya tenía muchos clientes que debían acercarse y bueno, ella tendría que irse más cerca del pueblo. Bueno, en ese momento aceptó. Pero como ella iba vestida siempre con ropas de colores fuertes, tenía un largo cabello que no era feo, pero estaba deslucido porque ella ir a la peluquería no iba. Se ataba el cabello, se ponía un pañuelo y recibía a sus clientes, o se ponía un gorro o se ponía una cofia, como decía ella. Bueno, decidieron los tres primos que le iban a comprar un vestido importante. Uno de ellos le tomó más o menos las medidas, dijo más o menos de cuánto tenía de torso, cuánto de cintura y de largo, de altura, y bueno, consiguió un vestido de lentejuelas bellísimo. Y luego le mandó una peluquera. Consiguió la peluquera y le dio el lugar donde tenía que ir escrito, pero también la entrada, porque había que presentar la entrada cuando llegaban, si no, no los dejaban entrar. Eh, Cuando ella llegó y entró, lo primero que vieron los tres muchachos primos se acercaron, la miraron y dijeron, qué bonita que estás. La verdad, estás apetecible. Se acercaron a Rodolfo y se la presentaron. Dijeron que era una señora muy importante, de una empresa importante, pero no aclararon demasiado, porque ella era la que debía tejer la historia. Y ella se las ingenió. Empezó a hablarle a Rodolfo eh, y empezó a tejer la historia. Como una araña que teje la tela, así lo hizo. A mitad de la fiesta ya habían bailado, ella bailaba muy bien, habían bailado, habían charlado mucho y se fueron al jardín con varias copas, una botella de champán. Ahí empezaron a beber y a beber y ella esperó para meterle la pócima dentro porque tenía que enamorarlo. ¿Y cómo lo iba a hacer si no hacía una pócima? La había hecho la pócima. La trajo en una botellita muy pequeña y mientras él le charlaba y le contaba cómo era su empresa
y la miraba y la desvestía con la mirada, ella aprovechó y puso la pócima en el champán. Claro, él empezó a tomar y siguió tomando y bebiendo. Ella se levantó, dijo que iba a buscar otra botella de champán. En ese momento pasaba el mozo por la puerta y ella le indicó que le llevaran otra botella que se había terminado y el mozo le trajo no solamente eso, sino trajo unos saladitos. Y bueno, comieron ahí unos saladitos y de golpe y porrazo, él, entre la comida que había comido, los saladitos que había puesto, el champán, la pócima, se quedó dormido. En ese momento buscó a los primos que estaban adentro y dijo, por favor, pónganlo en un coche de alquiler y me avisan y vamos al hotel. Ellos ya le habían alquilado un hotel para llevarlo esa noche, porque así habían quedado. Así que llegaron al hotel y entre los tres y ella ingresaron a la habitación, lo acostaron y se fueron. Cerraron la puerta, se fueron. Quedaron que al día siguiente los iban a ir a buscar, lo iban a ir a buscar a las dos. La chica que estaba del hotel, cuando vio que entraban tres, cuatro a la habitación, fue corriendo a decir que no, que solamente, no, no, dice, lo trajimos porque está un poco bebido, dice, aparte se descompuso y bueno, va a dormir un rato y acá está su novia, se queda con la novia. Mañana los vamos a venir a buscar. Y se fueron, ellos se quedaron ahí. Lo primero que hizo Elena, la bruja, lo desvistió, lo puso desnudo dentro de la cama, ella se desnudó y se acostó. El muchacho durmió bastante tiempo y como a las 6 de la mañana, antes de que apareciera el sol, Elena se sentó en la cama y pensó, espero que pueda durar 2 horas más, por lo menos. Él abrió los ojos, pero se quiso incorporar y no pudo porque le daba vuelta a todo. Y entonces preguntó, ¿qué hago acá? Ah, este es el hotel. Dice, como nosotros estábamos hablando, dice, vinieron a decirme que te habías dormido y dos chicos que estaban ahí en la fiesta, que no sé quién son, me preguntaron si nosotros habíamos hablado que íbamos a venir a un hotel. Y como yo les contesté que sí, te pusieron en un coche y acá estamos. Ah, dijo él. "Ah, ¿y qué pasó anoche?" preguntó él. Nada, hicimos el amor. Cuando él vio que estaba desnudo y ella también, él dijo, sí, sí, pero yo te conozco poco. ¿Cómo que me conoces poco? Hemos hablado y después hablamos acá no sé cuánto tiempo después que te despertaste que hicimos el amor. Te volviste a dormir después. ¿Qué querés? No sé qué querés que te cuente. Bueno, no importa, dijo ella. Yo me levanto, me doy una ducha y me voy. Cuando levantó y salió de la cama y él vio lo linda que era, le dijo, no, no, volvé otra vez a la cama. Y ahí sí, hicieron el amor 2 o 3 veces. Él se sintió muy bien con ella y, y después se fueron a bañar. Estaban en el medio del baño cuando sintieron el golpe en la puerta. Eran los tres primos que venían a buscarlos y a pagarle a ella, por supuesto. Cuando golpearon la puerta, y entró la muchacha de ahí del hotel, una moza, golpeó la puerta del baño y le dijo, vienen dos personas a buscarlos. Y él supuso, son mis primos. Se vistió rápido, ella también, salieron y los muchachos vieron que él tenía el cabello todo revuelto todavía, le vieron ojeras. Dice, ¿qué estuvieron haciendo ustedes? Que se fugaron de la fiesta eh, a las 11 de la noche y no aparecían. Después nos enteramos por uno de los señores que servían, de los mozos, que ustedes habían venido a este hotel. Por eso estamos acá. Bueno, cuando la miraron, uno de ellos sacó el dinero y ella se acercó
y le dijo, no, 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 yo no quiero. Y se iba para afuera. Dice, yo le he pasado muy bien y creo que Rodolfo también. Rodolfo dijo, ¿y ustedes qué hacen invadiendo mi intimidad? Yo no he pedido que vengan. Pero ahí se dio cuenta que era una broma de los primos. Dijo, ¿ustedes contrataron a esta chica para que me haga una broma? Como se pusieron a reír y ya los conocían que eran tan bromistas, este, estaba revelado esto, que era una broma. Bueno, los muchachos se quedaron sentados en una silla de la habitación y Rodolfo salió detrás de ella. Cuando llegó a la calle, le dijo, me das tu teléfono, porque en algún momento te voy a llamar. La he pasado muy bien y lo he pasado tan bien que en algún momento te voy a llamar y después veremos si vamos a hacer algo más. Cuentan que después de unos meses se enamoraron realmente y empezaron a noviar. Está cerrado el micrófono.